vamos a continuar con la enseñanza número 3 sobre sanidad a través del perdón. Y el tema correspondiente es ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? ¿Hasta cuántas veces tienes tú que perdonar a la persona que uno y otra vez te ofende de diferentes maneras? Pues vamos a la respuesta bíblica, la respuesta que Jesús dio a conocer a sus discípulos en aquel entonces y a los que somos discípulos de Él de todas las edades y de todos los lugares. Mateo capítulo 18. Y leemos el versículo 21. Dice que Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? En el versículo 22 refiere sobre la respuesta de Jesús a la pregunta de Pedro. No te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuántas veces hay que perdonar? En esa ocasión, nuestro Señor y Salvador y Dios, Jesús, el Mesías, enseñaba a sus discípulos acerca del perdón. Y Pedro, como lo hemos observado a través de la lectura, le pregunta cuántas veces él tenía que perdonar a su ofensor, pero luego añadió hasta 7 veces. ¿Por qué Pedro hizo tal pregunta a Jesús? En ese tiempo, los maestros judíos, los rabinos, enseñaban que se debía perdonar solo 3 veces. Si el ofensor cometía una cuarta falta contra una persona, entonces el ofendido ya no le debía perdonar. Y esa enseñanza se transmitió como mandamiento de Dios. Así que a la persona que le ofendía a alguien por primera vez, asumía la lección de pasar por alto el agravio, de perdonarlo. Si lo volvía a repetir una segunda y tercera vez, tomaba la elección de pasar por alto el agravio, de perdonarlo, pero la cuarta vez ya no le perdonaba. Y al parecer ponía en práctica la parte de la ley que dice ojo por ojo y diente por diente, es decir, la venganza. Entonces, de ahí en adelante, los judíos tenían en mente que el perdón se restringía solo a perdonar 3 ofensas. De manera que una cuarta o quinta
u otras ofensas ya no podían ser perdonadas. Lo que quiere decir que una persona no podía ser más tolerante que Dios. Así que el perdón se limitaba en la época del Señor solo a 3 veces. Ahora Pedro no solo habla de 3 veces. Pedro, tal vez conociendo muy bien la enseñanza de los rabinos, dijo: bueno, yo no voy a perdonar solo 3 veces. Yo voy a multiplicar 3 por 2, 6, y le voy a añadir de ñapa una más, y voy a elegir perdonar 7 veces. Entonces, aprovechando que el Señor estaba enseñando sobre el perdón, Pedro le hace la pregunta al Señor, pensando que él era generoso al creer que si en lugar de perdonar 3 veces a su ofensor, lo hacía 7 veces. Según Pedro, perdonar 7 veces ya eran muchísimas veces. Y según el pensamiento de los rabinos, perdonar 3 veces ya era suficiente. Entonces Pedro le hace la pregunta al Señor, pensando que Jesús lo iba a ensalzar, pensando que Jesús le iba a alabar. Pero en respuesta a su pregunta, el Señor le dice: no te digo que perdones hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Ahora surge la pregunta: 70 veces 7, si asumimos ese número de manera matemática, ¿cuánto es 70 veces 7? 490. Si nosotros miramos el texto desde el punto de vista matemático, podemos entonces creer que nosotros tenemos que perdonar, según el pensamiento que nos transmite la palabra, 490 veces. Pero ¿qué tan cierto es esto? ¿Qué significa perdonar 70 veces 7? En primer lugar, si Dios nos ha perdonado a ti y a mí una deuda impagable que teníamos con Él, significa que yo debo perdonar también igualmente de la misma manera cuantiosa en que el Señor me perdonó a mí. Dios me ha perdonado a mí más de 490 veces. Y cuando el Señor dice perdona hasta 70 veces 7, está indicando perdona tal como te perdonó a ti nuestro Padre Celestial. ¿Cuántas veces te ha perdonado Él? Más de 3 veces, más de 7 veces, más de 490 veces. En otras palabras, todas las veces que te ofendan, perdona, no importa cuántas veces te ofendan. ¿Está claro eso? Entonces, eso es lo primero que nos está indicando el significado de perdonar 70 veces 7. Y por eso, para ti y para mí, es indispensable aprender a perdonar. Porque tú y yo no solo en adelante vamos a ser ofendidos 1, 2, 3 veces. Tú y yo en adelante no vamos a ser ofendidos 7 veces.
Tú y yo en adelante vamos a ser ofendidos muchas veces, tal vez más de 490 veces. Y todas las veces que nos ofenda, tenemos la necesidad de perdonar. Lo que quiere decir que perdona 70 veces 7 es perdonar de manera ilimitada. Entonces, estamos viviendo en un mundo dañado por el pecado e influenciado por Satanás. Y de una u otra forma, nosotros hemos sido ofendidos y vamos a seguir siendo ofendidos por la misma persona que nos ofendió la primera vez, la segunda, la tercera, o por otras personas que nos van a seguir ofendiendo. Y nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades cuando somos ofendidos para elegir perdonar e ir aprendiendo a perdonar. En el mismo capítulo de Mateo 18, en los versículos 23 y 35, Jesús utiliza una parábola para ampliarle la comprensión a sus discípulos acerca de cuántas veces se debe perdonar. Él les habla de 490 veces, si lo vemos desde el punto matemático. Pero en la mentalidad de Dios, 490 veces no es la cantidad que nosotros debemos de perdonar. Y para Jesús llevar a comprensión a sus discípulos, Él utiliza la parábola que nos habla en los versículos 23 al 35. Y Él refiere sobre un rey. Y dice que este rey tenía un servidor, el cual le debía una gran cantidad de dinero. Y un día quiso recuperar su plata y llamó entonces a su siervo. Pero había un problema. Ese servidor, ese deudor, había adquirido una deuda tan grande que le era imposible pagar. El versículo 25 nos dice que el servidor del rey no tenía con qué pagar. Entonces, en esta parábola de Jesús, nosotros estamos representados. Usted y yo somos ese servidor deudor que le era imposible pagar. Eso significa que nosotros no tenemos siquiera la mínima idea de lo que le debemos a Dios. Cuando allí se habla de un deudor que debía una deuda que no podía pagar, el deudor te representa a ti. Y la deuda que tú y yo no podíamos pagar se refiere a la vida que vivimos en pecado antes de haber recibido a Jesucristo. Usted y yo, todo ese tiempo que vivimos la vida de pecado, vivimos ofendiendo a Dios. Porque el pecado es rebelión contra Dios. Por lo tanto, el pecado es una ofensa a Dios. Y cada pecado ofendía a Dios. De tal manera que todo el tiempo que nosotros vivimos sin Cristo, vivimos ofendiendo a Dios. De manera que
La palabra nos dice en el Salmo 51, en el versículo 6, contra ti solo pequé, contra ti cometí la maldad que aborreces. El pecado es maldad y la maldad Dios la aborrece. De manera que nosotros a través del pecado cometimos maldad contra Dios. Ofendimos el amor de Dios. Ofendimos la santidad de Dios. Ofendimos la justicia de Dios. Ofendimos las leyes morales de Dios, etc. Entonces nosotros hemos ofendido a Dios de forma enorme y de diferentes maneras. Y no hay manera alguna que usted y yo pudiéramos reparar la deshonra que le causamos a nuestro Creador, ni siquiera guardando todos los mandamientos de la ley, ni haciendo buenas obras. Entonces la deuda que no podía pagar aquel siervo representa la deuda de nuestros pecados por haber ofendido a Dios, que jamás tú y yo ni ninguna otra persona podía pagar. La parábola nos sigue diciendo que al este servidor no poder pagar al rey la deuda, entonces el rey ordenó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos y todo lo que tenía, para así saldar la deuda. ¿Por qué el rey hizo esto? Había una ley y el rey obró de acuerdo a la ley. Era un rey justo. Cuando un deudor no podía pagar la deuda, pasaba a ser propiedad del prestamista. Y el rey tenía todo el derecho, o el prestamista, de vender a esa persona o de tenerla como esclavo. Y eso fue lo que el rey hizo. Ordenó que se vendiera esa persona, se vendiera la esposa, se vendieran sus hijos y se vendieran todos los bienes que tenía para recompensar la deuda. Entonces, esa parte de la parábola representa la consecuencia de una deuda que no se podía pagar. Nos está hablando del juicio que tú y yo merecíamos por la deuda de nuestros pecados, porque acumulamos una deuda a través de nuestros pecados que nunca nosotros podríamos pagar. Entonces, así como aquel siervo se aplicó la ley sobre él, sobre nosotros se aplicó la ley divina. Como no podemos pagar la deuda contra Dios, quedamos condenados a la pena de muerte eterna y condenados en la tierra a vivir separados de Dios, a vivir alejados de Dios y a vivir experimentando las consecuencias, las maldiciones de todos nuestros pecados, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Significa que el humano, al no poder reparar la deuda ocasionada por los pecados, merecemos vivir nuestra vida separados por siempre, alejados por siempre de Dios, como esclavos perpetuos del pecado, bajo el dominio de Satanás, sufriendo las maldiciones consecuentes del pecado, y al partir de esta vida a través de la muerte, ser lanzado en el lago que arde con fuego y azufre. Ese era tu destino, ese era mi destino, vivir por siempre un infierno aquí en la tierra como en el cielo. Pero la parábola sigue diciendo y nos habla de la actitud del siervo.
Este servidor, al escuchar la sentencia de condenación del rey, se postró delante del rey y le rogó: ten paciencia conmigo y se lo pagaré todo. El rey, a ver que se humilló y que tenía la intención de pagar, aunque jamás nunca podría pagar, el rey asumió una actitud de misericordia. Él tuvo misericordia de su siervo, le perdonó la deuda y lo dejó en libertad, a él, a su esposa, a sus hijos, y le dejó los bienes y luego lo hizo libre. El rey representa a nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que Dios es amor. Él es un Dios bondadoso, Él es un Dios misericordioso, compasivo, clemente, justo, santo, tardo para la ira, pronto para perdonar, para salvar, para liberar, para sanar, para restaurar. Entonces Dios, por su amor, su bondad, su misericordia, dice la palabra que pasó por alto la deuda acumulada e incalculable de nuestros pecados, y por su gracia, por medio de Jesucristo, al nosotros asumir la actitud de arrepentirnos, Él actuó como aquel rey, tuvo misericordia y no solo nos perdonó nuestros pecados, también los libró a nosotros de padecer en el infierno después de la muerte, y nos libró de todas las consecuencias del pecado en esta vida y nos hizo libre. Alabado sea Dios, bendito es el Señor. Dale una alabanza de aplauso a nuestro Señor y Salvador. Entonces, de esa manera Dios nos libró del castigo que merecíamos por nuestras deudas, porque nuestros pecados que no podíamos pagar, Cristo asumió la deuda en lugar nuestra, y Cristo, al entregar su vida por nosotros, pagó la deuda que tú y yo no podíamos pagar. Gloria a Dios, porque en Dios, amado hermano, vamos a encontrar misericordia, en Dios vamos a encontrar redención, en Dios siempre vamos a encontrar la oportunidad para un nuevo comienzo, en Dios siempre vamos a encontrar el perdón. Todo aquel que le ha ofendido, en Dios puede encontrar el perdón, la oportunidad de ponerse a paz y salvo con el Señor. Dios nos dice en Isaías: vengan a mí y saldré su cuenta conmigo. Aunque sus pecados sean como el rojo más vivo, ustedes serán limpiados y quedarán blancos como nieve. Aunque sean rojos como escarlata, ustedes quedarán como blanca lana. Y también nos dice en una de las cartas del apóstol Juan, en la primera carta, el capítulo 1, el versículo 8: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está con los brazos extendidos, abiertos, con las manos extendidas, para recibir a todo aquel que viene a Él arrepentido. Y Dios siempre le va a perdonar esa deuda que de otra manera no podrá pagar la persona.
ni siquiera haciéndose miembro de todas las religiones, ni siquiera haciéndose miembro de la religión más famosa, ni siquiera cumpliendo todas las órdenes que indica la ley de Dios, ni siquiera haciendo todas las buenas obras, ni siquiera entregando su vida como inmolándose para el bien de otro. Entonces, esta parábola, la del rey que perdonó al siervo que tenía una deuda imposible de pagar, refiere sobre la disposición de perdonar. Y Jesús, a través de esta parábola, nos está enseñando la necesidad de perdonar. Nos está diciendo que perdonar es algo tan necesario como es el arrepentimiento, como es la fe, como es la confesión de los pecados, como es la obediencia. El siervo de la palabra que se narra se encontró con uno de sus compañeros que le debía unos cuantos pesos. Dice que le debían 100 denarios. Un denario era la paga de un día de trabajo, lo que quiere decir que le debían 100 días de trabajo. Y eso significa que era una deuda insignificante comparada con la deuda que él tenía y la deuda que se le perdonó. Era una deuda que podía ser pagada. Entonces, este servidor que fue perdonado de esa deuda impagable, cogió y le exigió a su compañero que le pagara la deuda. Pero como este hombre no tenía en ese momento para pagarle la deuda, le rogó al siervo que había sido perdonado que le diera tiempo, que él le iba a pagar la deuda. Pero el relato dice que el siervo que fue perdonado por su rey no quiso perdonar a su ofensor, no quiso ni siquiera darle la oportunidad, aunque su ofensor también se postró a sus pies y le rogaba. El siervo que le había sido perdonada esa deuda impagable no quiso perdonar. Dice el relato que lo metió en la cárcel hasta que pagara la deuda. Y luego se enteraron de eso otros consiervos de este siervo que había sido perdonado por el rey, pero que no perdonó la deuda insignificante de su compañero. Entonces, al enterarse, el rey lo mandó a llamar y le dijo: siervo malvado, mire el pensamiento de Dios cuando una persona que ha recibido perdón de él no elige perdonar. Delante de Dios es un siervo malvado. ¿Por qué malvado? Porque no perdonar es hacer maldad. Porque no perdonar es guardar rencor. No perdonar es, hermano, guardar ira, guardar odio, guardar venganza, etcétera. Y todo eso es maldad, porque el no perdonar es pecado y todo pecado es maldad. Entonces el rey le dice: toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Lo único que hizo fue rogar, al igual que tú y yo. Lo único que nosotros asumimos fue la actitud de arrepentirnos para que Dios nos pudiera perdonar esa deuda impagable que contraímos contra Él por nuestros pecados, por ofenderle a través de nuestros pecados. No tuvimos que hacer más nada. Este hombre lo único que hizo fue sencillamente rogar. Y entonces el rey le dijo: ¿no era justo que tú también te compadecieras de tu consiervo, lo mismo que yo me compadecí de ti? Entonces, como era un rey justo,
nuevamente tomó la ley y, teniendo como base la justicia, aplicó la sentencia que merecía esa persona. El rey lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Jesús concluyó la enseñanza sobre el perdón diciendo: así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a sus hermanos. Entonces, ¿hasta cuántas veces hay que perdonar? Como ya les indiqué, la expresión 70 veces 7 es una numeración simbólica. El perdón no es un asunto de matemática. El perdón no es un asunto de reglas o leyes, como las que establecieron los rabinos y como las que estableció Pedro. El perdón es un asunto de elección, de actitud, de obediencia a Dios. Perdonar 70 veces 7 quiere decir que el perdón no es limitado, sino ilimitado, es sobrenatural. Hay que perdonar siempre, todas las veces que te ofenden. Tengo que perdonar siempre, todas las veces que me ofendan, sin importar si el que me ofende es la misma persona y lo ha hecho más de 3 veces, lo ha hecho más de 7 veces o posiblemente más de 490 veces. Hay que perdonar siempre. Hay que perdonar todas las veces que nos ofendan, todas las veces que sea necesario perdonar, así tal como Dios hace con nosotros, que Él nos perdona a nosotros, no condicionado así cometemos el mismo pecado 3 veces, así volvemos a pecar 7 veces, o si lo hacemos 490 veces. Él nos perdona todas las veces que nosotros necesitamos ser perdonados y venimos con una actitud de arrepentimiento a Él. Es decir, Dios te perdona a ti, me perdona a mí de manera ilimitada. Entonces, perdonar 70 veces 7 significa que tú debes de perdonar de manera ilimitada, así como Dios te perdonó a ti y nos perdona a nosotros. Entonces, Dios nos perdona cada vez que vamos a Él arrepentidos, porque su amor, su bondad, su misericordia, su gracia es mayor que las ofensas. Entonces el amor de Dios en ti, la misericordia de Dios en ti, la compasión de Dios en ti, debe ser la base que te debe de mover para perdonar a otros. Porque el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la gracia de Dios es mayor que todas nuestras ofensas. Si las ofensas fueran mayor que el amor de Dios, ninguno de nosotros, hermanos, hubiera recibido perdón de Dios. La raza humana hubiera sido aniquilada totalmente en el tiempo del diluvio. Dios no hubiera reservado una familia para un nuevo comienzo. El pecado y Satanás hubieran aniquilado la raza humana en el tiempo del diluvio. Entonces, lo segundo que significa perdonar 7 veces indica lo siguiente: cada vez que te venga a la memoria esa situación dolorosa que viviste, cada vez que pienses sobre las cosas que te hicieron, cada vez que recuerdes o te topes con esa persona que te hirió, todas esas veces elige perdonar. Elige perdonar internamente. Confiesa perdonarle. En ese momento ora por esa persona quien te ofendió para que Dios le otorgue la oportunidad de perdonar. Sé
diferente a como fue el siervo que le fue perdonada la ofensa. Sé como el rey que perdonó la ofensa de aquel siervo. Y tú y yo, como hemos sido perdonados, entonces debemos de perdonar de la misma manera a aquellas personas que nos ofenden de una u otra manera y en más de una ocasión. Entonces, cada vez que te venga a memoria lo que te hicieron, cada vez que recuerdes que esa persona te hirió, no importa si fue una herida superficial o si fue una herida profunda, perdona. ¿Hasta cuándo tienes que perdonar a esa persona? Hazlo todas las veces que sea necesario. Tienes que hacerlo hasta que tu herida sane. En ese otro sentido, podemos decir que perdonar 70 veces 7 es lo que da a comprender. Perdona hasta que tu dolor desaparezca. Perdona hasta que el recuerdo doloroso desaparezca, hasta que deje de dolerte. Perdona hasta que ya no sientas nada contra esa persona. Perdona, mis amados, hasta que te sientas libre de todos esos sentimientos dañinos, destructivos, hasta que te sientas libre de experimentar contra aquella persona que te hizo daño, ira, odio y otra clase de sentimientos hostiles. Entonces, cuando el Señor nos habla de perdonar todas esas veces, cuando nos dice perdona 70 veces 7, está diciéndolo a nosotros que Él usa su perdón como medicina para sanar nuestro dolor. Y ten en cuenta que el perdón no es un asunto de un día. Si tengo que perdonar, hermano, hasta 70 veces 7, eso también me está diciendo a mí que el perdón es un proceso. Y que ese proceso tiene que seguir su buen curso hasta que yo logre la sanidad completa, hasta que logre ser libre de esos sentimientos dañinos y tener la herida sanada. Entonces, todas las veces que tú perdonas a tu ofensor, sin importar si es la persona que te ha ofendido más de 3 veces, más de 7 veces, tú estás haciendo lo que Dios hizo contigo. Y tú te estás liberando de ser torturado por el verdugo del rencor. El verdugo de la ira, del odio, de la venganza, de la amargura. El verdugo de la ruina, de la opresión. El verdugo que se llama Satanás. Está siendo librado de ser entregado al verdugo de las maldiciones consecuentes por no perdonar. Está siendo librado de quedar prisionero en una cárcel espiritual. Si continúas perdonando cada vez que alguien te hiera, serás libre de resentimiento, y cuando recuerdes el incidente no vas a experimentar pensamientos y sentimientos hostiles hacia ese ofensor. Llegarás a olvidar y entonces serás libre, como hizo libre aquel rey a el siervo que le debía una cantidad incalculable que no podía pagar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por esta palabra.